Johnny Núñez. Estamos hablando sobre hemodiálisis. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta que hacer sobre el tema de nefrología, usted puede comunicarse al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Recordar que el doctor Johnny Núñez tiene consulta privada en Renalmed. Allí usted puede hacer sus citas al 809-381-4596, 809-381-4596. Doctor, una vez que el paciente se somete a este tratamiento, ¿luego de qué tiempo de llevado el tratamiento se puede evaluar si el paciente está respondiendo de la manera esperada o si no lo está haciendo? El paciente se evalúa todos los días que va a su terapia de sustitución renal. Se hace una visita médica en el momento de antes de la conexión y uno evalúa al paciente de manera física. Ahora, de tiempos de analíticas, generalmente se hacen las analíticas mensual o a criterio médico. Eso significa a criterio de quien está haciendo la prescripción. Si el médico decide hacer una analítica ahora, pues él tiene la autorización de hacerlo. Okay. Entonces, Núñez, estamos diciendo, ¿verdad?, que esto es meterle agua a la persona para sacar toxina. ¿Se pudiera resumir así para que la gente comprenda? Bueno, es un poquito más complejo, pero lo principal de la hemodiálisis es filtro. El filtro es quien hace el intercambio de los tóxicos, de esos solutos innecesarios y la sangre normal, prácticamente. O sea que estoy conectado a la máquina me saca la sangre, mi propia sangre, la pasa a la filtra y vuelve y me la... Exacto. Esa sangre tiene que pasar por el filtro, que es una de las partes más importantes de la máquina, y ahí es donde ocurre el intercambio. Ahí se extrae todo lo innecesario, ya sea tóxicos, ya sea sustancias, como el mismo exceso de agua que tenga el paciente en el momento. Ese filtro cumple la función del riñón. Es como si la sangre estuviera pasando por el riñón y entonces llega limpia nueva vez al paciente. Exacto. Ahora bien, esa máquina, ese filtro, tiene agua. ¿Podríamos pensar que ustedes son como los bomberos? Un bombero apaga un fuego, necesita una toma de agua y cosas. O sea, que donde trabajan ustedes, yo lo que tengo que tener ahí es una llave de agua, con mucha agua de la calle, para que le eche agua a la máquina, o sea, que es así. Sí, el sistema de agua es primordial para que ocurra el proceso de la hemodiálisis. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces, se instala un sistema de purificación del agua, porque no es directamente el agua de la llave que se le da al paciente, sino hay un sistema de purificación de agua, ya que ese intercambio entre el organismo y la máquina debe ser lo más estéril posible, Claro. lo que tengan los menos microorganismos, porque no queremos, ¿verdad?, enfermar más al paciente. Entonces, por eso ese sistema de agua es de vital importancia, que esté intacto. Se hacen mediciones mensuales de ese sistema de agua para ver si calificas en cuanto a microorganismos, toxinas, bacterias y hacer una mejor calidad de diálisis. Doctor. Y llega un momento que a pesar de que estoy en diálisis, que ya la diálisis no es suficiente y necesito un trasplante renal. Siempre se le oferta el trasplante renal al paciente que se encuentra en terapia de sustitución renal, porque dentro de las terapias es el que mejor da calidad de vida, aunque obviamente la preparación para el trasplante renal es un poco... tiene varios escalones, tiene varios pasos. No es que, bueno, mañana yo me voy a trasplantar. No es tan fácil ni tan rápido. Ni tan rápido. Lo que sí se puede ofertar de manera mucho más rápida es terapia de este tipo de sustitución, pero obviamente el trasplante... Entonces, este tipo de tratamiento podría ser como el tratamiento mientras el paciente espera por ese trasplante renal. Y si califica para el trasplante, obviamente. Es porque si el paciente no califica para el trasplante, según la consulta de trasplante renal, pues le seguimos ofertando los demás. ¿Y cuáles son las condiciones para que un paciente sea apto para un trasplante renal? Hay una condición cardíaca, hay una condición psicológica, psiquiátrica, hay una condición hematológica, es decir, son varios escenarios. Por eso la consulta de trasplante es una consulta bastante reñida. Tienen que ir al cardiólogo, cirujano, anestesiólogo. Todos esos especialistas deben decirle al nefrólogo y al equipo de trasplante si califica para trasplante. Entonces... Y sobre todo el tema del donante, ¿no? Y ahí tienes un elemento importante. Exacto, sí, califica. Nosotros tenemos aquí en República Dominicana una ley especial para el tema
de la donación, pero en la práctica se hace muy poca donación en la República Dominicana. Se ha tratado de implementar mejores informaciones para que haya mejor, la población esté más reñida con estos temas, pero entiendo su punto. Sí. Vamos a seguir escuchando Sí. qué dice la gente. Sigue adelante con su pregunta. Sí, wow, perdón, disculpe, yo no sabía que estaban en el aire. ¿Yo me puedo comunicar con el señor Fausto? Bueno, esto es Cátedra Médica. Usted puede comunicarse aquí en cabina para cualquier pregunta de temas de nefrología hoy con el doctor Johnny Núñez al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, ahora que hablaba del tema del agua, hay un tipo de hemodiálisis que utiliza agua ultra pura. ¿En qué consiste este tipo de tratamiento? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son los beneficios que puede tener el paciente con esta nueva modalidad? Hay centros que tienen agua pura, hay centros que tienen agua ultra pura. Las dos tienen capacidad de producir la hemodiálisis. Obviamente el agua ultra pura es un agua mucho más, como dice el nombre, mucho más tratada, mucho más purificada. Tienen menos cantidades de toxinas, menos cantidades de microorganismos y obviamente al tener esas características tienen muchísimas ventajas en cuanto a calidad de vida al paciente, mejor respuesta al tratamiento, mejor control de sus enfermedades de base, mejor control de su anemia y entre otros componentes. Excelente. Bueno, doctor, entonces hablábamos del tema de cuándo el paciente puede optar por este tipo de tratamiento, en qué tiempo puede comenzar a verse si el paciente está respondiendo. ¿Qué pasa si el paciente no responde de la manera esperada? ¿Cuáles son las otras opciones que puede tener? Por eso hay varios tipos de diálisis. Si el paciente, por ejemplo, no califica para hemodiálisis, ya sea porque hay alteración en el acceso vascular. ¿Qué significa acceso vascular? Yo necesito hacer una conexión con el paciente y la máquina. Si hay alteración de esas conexiones que tenga el paciente, pues entonces se puede optar por otros tipos de terapia. Si el paciente no tolera la misma terapia de hemodiálisis o simplemente si el paciente no quiere la hemodiálisis, pues también se le opta o se le menciona de diálisis peritoneal u otro tipo de terapia, que también en la decisión del paciente es muy importante. Bien. No, yo me quedo un paso atrás. La sangre, ¿verdad? Es estéril, no hay bacterias. Entonces tú dices que hay una diferencia, agua pura, agua ultra pura, el agua pura tiene una determinada cantidad de microorganismos, de cosas, pero que no existen en la sangre y uno no estaría contaminando al paciente. Por eso es que se purifican las aguas, porque el agua que está potable, el agua normal de la llave, tiene ciertas características que si la ponemos en contacto con la sangre, pues perjudicaríamos al paciente. Entonces, por eso existe el tratamiento de purificación de las aguas. Agua pura, que tiene buenas características, pero el agua ultra pura tiene mucho mejor, porque es un agua tratada doblemente. Bien, vamos a escuchar las inquietudes de la gente que nos escucha. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí. Yo quería preguntarle al doctor. Doctor, yo tuve cáncer de próstata. Tengo 15 años que lo pasé. Entonces, ¿qué sucede? Yo me estoy dando ahora, porque me dañé una rodilla y me estoy dando terapia. Usted sabe que esa terapia, porque me han sacado líquido 2 veces, es una toalla muy caliente en la rodilla. Entonces, ¿qué sucede? Que yo estoy sintiendo como que cuando orino, el orinar es muy caliente, lo siento. Bueno, que voy a decirle a la persona que me da la terapia que no me ponga esa toalla así caliente. Entonces, ¿qué sucede? Yo en la noche me levanto 2 veces nada más a orinar. O sea que no es la noche entera orinando. Y si yo voy a una llave y la abro, inmediatamente me da deseo de orinar. Gracias, doctor. Gracias a usted por su pregunta. Adelante, doctor. Bueno, hay ciertas características de la orina que le pueden decir al paciente, bueno, hay una afectación. Si una orina es muy caliente, una orina es muy turbia, si pica o molesta al orinar, son signos de que hay una irritación o hay un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso que se debe de descartar. Por eso yo le menciono al paciente que hay que ver en qué escenario se encuentra él, visitar a su urólogo para ver también su condición porque no mencionó si se le curó el cáncer o algo así, creo que no lo mencionó.
Entonces, dependiendo en qué estadia se encuentra el paciente, ahí se le debe hacer un examen específico en esa área. Pero él lo que comentó fue que, o sea, que él está en terapia relaciona. y le ponen una manta caliente y entonces está relacionando la temperatura de la manta con la terapia a la orina caliente con la orina. Entonces, No creo que haya coincidencia en esas partes, obviamente, aunque en medicina se puede ver todos los escenarios, Sí. pero no creo que haya coincidencia que a usted que le estén practicando esa terapia caliente ahí en las rodillas esté relacionada porque con... entonces la señora que fríe allí los chicharrones y eso también con los debe Va a estar decir lo cogiendo- mismo. o quien trabaja en salón o algo así, etcétera. Mira, niño, tú sabes que en la medicina hay un problema de costo. ¿No? O sea, ¿qué diferencia hay entre, o de la perspectiva de costo-beneficio, ¿verdad? En agua pura y agua ultra pura? Obviamente el agua ultra pura, como es un agua que es doblemente tratada, pues se necesita un equipo un poco más especial para hacer ese proceso de purificación. Y en ese tenor, entonces tendría un costo en cuanto a la preparación del agua, el sistema de agua en las unidades de hemodiálisis. Pero acorta el número de diálisis que tengo que hacerme cuando uso agua ultra pura. No, se da el mismo tiempo de terapia, el mismo horario, las mismas sesiones, a criterio clínico, a criterio médico. Entonces, si yo tengo el mismo beneficio, ¿verdad? Y tengo el mismo riesgo, ¿qué me justificaría a mí utilizar agua ultra pura? No, le mencioné al principio que el agua ultra pura tiene mejor... Es más segura entonces. es más segura en sentido, no es que la pura no sea segura, sino que es más beneficiosa en calidad de vida, en bajar la inflamación que tiene el paciente, porque el paciente renal es un paciente inflamado, en bajar esas toxinas, aumentar las respuestas a los medicamentos, el control de sus enfermedades, es decir, se nota en el paciente y también su estado nutricional. Bien, si usted tiene alguna pregunta que hacer hoy aquí al doctor Johnny Núñez sobre nefrología, usted puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, usted decía que uno de los signos que pueden alertarnos de que hay un daño renal tiene que ver con esas levantadas en la madrugada a ir al baño a orinar. El oyente que llamaba decía, yo me levanto solo 2 veces. ¿Debe una persona levantarse por lo menos una vez o 2, o ya si me levanto aunque sea una vez en la noche quiere decir que debo prestar atención a que algo puede estar pasando con mis riñones? Y más ahora con este frío. Sí. El frío hace que uno se levante un poquito. Depende también el grado de hidratación que tenga el paciente. El paciente que yo he tenido, doctor, yo bebo agua a las 11 de la noche. Obviamente a las 3 de la mañana te va a dar deseo de orinar. Claro. Entonces la cantidad de agua que usted beba influye mucho en la cantidad de veces que usted va a orinar en el día. Y el riñón no se para de trabajar en las noches o en la madrugada cuando usted se acuesta. Claro está, si usted ve cambios en el comportamiento de su cuerpo, pues eso debe ser una alerta. Si usted orina solamente una vez a la madrugada y empieza a orinar 3, 4 veces, pues es una alerta que le está dando el organismo en buscar la ayuda específica. O sea, Núñez, tú eres médico internista, ¿verdad? Internista nefrólogo. Tú me puedes responder lo que voy a decir. ¿Sería recomendable decirle a las personas que para que no interrumpan su sueño se acuesten con un poco de sed? No obstante, Es para la persona que se queja. Para que no se tenga que levantar. a veces uno le explica al paciente de que, bueno, si toma agua en cantidades, en horarios, ¿verdad?, que están un poquito fuera cerca del ciclo circadiano, entonces va a influenciar tanto en el sueño, que también es una parte muy importante para la salud. No es ideal que el paciente se acueste con sed, porque la sed es un mecanismo de alerta del organismo. Sed significa necesito agua. Sí. Y entonces el cuerpo hay que darle lo que pide en el momento, obviamente. Pero teniendo en cuenta que el paciente que tiene mucha sed, o el paciente que necesita una ingesta de agua de manera exagerada, pues hay que tomarle
Y esos una- pacientes que además de que se levantan a ir al baño durante la madrugada, también tienen que tomar agua porque tienen sed. Sí. Ahí entonces sería un agregado al que debo poner atención. Sí, sí, eso porque se supone que en el horario de que el paciente está dormido, tú no se está ni en un ejercicio, ni en una actividad que demande la ingesta de alimentos o demande de la ingesta de agua. Es igual que usted se levanta y que a la hora de la mañana a comer, si usted está tranquilo, el cuerpo descansando. O sea que no debería darme sed durante la madrugada. No debería. ¿Qué porcentaje de hipertensos terminan necesitando diálisis? ¿Qué porcentaje de diabéticos? Porque vimos los datos que daba el doctor Amaury hace un momento. 35% de la población dominicana está tipificada como hipertensa, un 18-20 diabéticos. ¿Qué porcentaje entonces termina en promedio necesitando diálisis? Porque entonces necesitaríamos tener en República Dominicana una infraestructura enorme para diálisis. El porcentaje, por ejemplo, del diabético, y más el diabético tipo 2, que es el que termina en terapia de sustitución renal, y es el tipo 2 por lo silente y por lo lento en su diagnóstico. De esos pacientes diabéticos tipo 2, generalmente un 30 o un 40% pueden terminar en una afectación renal muy importante. 30 o 40%. Si no hay Alto. si no hay obviamente un control y un seguimiento de sus enfermedades, que eso es lo que se está tratando de realizar de la medicina preventiva, para evitar entonces que lleguen a esos escenarios. Bien, doctor, estos pacientes que están sometidos a tratamiento de hemodiálisis suelen presentar algún tipo de complicaciones. En caso de que así sea, ¿cuáles son las complicaciones más comunes que pueden presentarse durante el tratamiento? Generalmente el paciente no presenta ningún tipo de alteración. El paciente llega, se conecta a su terapia, puede leer un libro, puede hablar por teléfono, interactuar con los demás pacientes, con el mismo personal médico, puede dormir obviamente. Incluso hay pacientes que pueden seguir trabajando si lo hacen de manera electrónica. Pero hay pacientes que pueden presentar algunas alteraciones como por ejemplo hipotensión. Hipotensión significa una presión arterial baja. También puede presentar calambres musculares que el mismo paciente lo puede referir. De igual manera puede presentar dolor de cabeza durante la terapia hemodialítica, pero no son tan frecuentes. Puede fallecer en el proceso producto del mismo proceso. El paciente que llega a terapia de sustitución renal es un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular. Un alto riesgo cardiovascular es decir que tiene complicaciones en el momento de afectaciones ya sea cardíacas, renales, cerebrales, y eso se agrega, van sumando. Y obviamente la mortalidad en un paciente de hemodiálisis, uno trata de balancear sus enfermedades para mantenerlo lo más estable posible, pero se han dado casos. Consumo de sal, doctor. El consumo de sal en la República Dominicana, bueno, y azúcar también es muy frecuente. ¿Qué ocasiona el consumo elevado de sal al riñón, condiciones particulares que puedan llevar a un paciente a diálisis? Le mencioné al principio que el riñón controla electrolitos como el sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, etcétera. Entonces, un paciente que tenga una afectación renal y ese riñón no puede controlar esos electrolitos y usted se lo añade de manera arbitraria y de manera desorganizada, pues le está sumando a que esa funcionabilidad del riñón se afecte. Y obviamente el paciente que consume sal es un paciente que va a tener una hipertensión descontrolada. Y el paciente hipertenso descontrolado es un paciente que va a tener una afectación renal bastante importante y descontrol de sus otras enfermedades también. Doctor, usted hablaba que uno de los tratamientos que debe llevar el paciente renal tiene que ver con la dieta. ¿Qué puede comer y qué no debe comer un paciente con falla renal? Dependiendo del estadio que se encuentra. Le mencioné al principio que el estadio del paciente es del 1 al 5. Sí. El 5 es el paciente que ya necesita una terapia de sustitución renal. Sí. Depende si el paciente está en diálisis o si el paciente está en prediálisis. Si el paciente está en prediálisis, uno controla la ingesta de proteína, controla la ingesta de los electrolitos como el sodio. Doctor, prediálisis sería como una lista de espera. Como la antesala. Es el estadio 4,
que de la enfermedad renal, donde ahí conversamos con el paciente, hablamos de los diferentes tipos de terapia, cuál pudiera calificar el paciente en el momento, hacemos ajustes de dieta en cuanto mencionaba, en cuanto a la proteína, en cuanto a los ácidos grasos, ácido úrico, los electrolitos como el sodio, el potasio, y ya, pero si el paciente está en diálisis per se, uno hace un switch. Ya la dieta que era baja en proteína en prediálisis, la convertimos en una dieta alta en proteína. Okay. Para tratar entonces de compensar la demanda en el momento de la terapia. Y entonces, doctor, ese paciente que está en estadio 4 y se coloca en este tratamiento de prediálisis, con esta acción, ¿se puede detener el que el paciente avance a un estadio 5 o no? Dependiendo qué fue lo que le produjo la enfermedad, pero generalmente cuando hay una pérdida de la función renal es irreversible. O sea, que sigue avanzando Lo que uno hace es, independientemente de que el paciente esté siendo tratado. lo que uno hace es enlentecer. Es decir, Ok. que esa llegada sea, si va a llegar en un día, llegue en 6 meses, en un año. Okay. Obviamente dependiendo del escenario que me encuentren en la consulta. Pero lo primordial de la consulta de prediálisis es tratar de preparar al paciente lo más que se pueda hacia la terapia de sustitución renal. Queremos recordarle a la gente que nos escucha que hoy estamos conversando con el doctor Johnny Núñez. Hablamos sobre hemodiálisis y queremos recordarle que usted puede hacer su cita para que vaya a revisar cómo anda la salud de sus riñones. El doctor tiene consulta privada en RenalMed. Allí usted puede hacer sus citas al 809-381-4596, 809-381-4596. Y hoy usted tiene la oportunidad de hacer una consulta gratuita aquí en Cátedra Médica con el doctor, llamando al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, ¿qué pasa si un paciente, luego de iniciado el tratamiento con hemodiálisis, decide detenerlo, pararlo? ¿Cuáles son los riesgos que puede tener esta decisión en el paciente y cómo se traduce eso en el tiempo de vida para él? Uno respeta la decisión de los pacientes. Las consultas son bidireccionales. El médico y el paciente, y obviamente lo que el paciente siente y decida, también se respeta. Se le explica, obviamente, los riesgos que pudieran tener, ya que si un paciente que se encuentra en hemodiálisis o cualquier tipo de terapia cesa o quiere cesar de manera ya definitiva, uno le puede dar tratamiento ya paliativo. Es decir, tratamiento paliativo quiere decir tratamiento que pudiera tratar de mejorar un poco su situación actual, pero obviamente si su principal problema o su principal indicación es una terapia de sustitución renal, entonces esos tóxicos se van acumulando, esa agua se va acumulando, el paciente se convierte en un paciente que deja de comer, pierde apetito, náuseas, O vómitos. sea que eso casi me voy a morir ya. Suspendo porque ya me quiero ir. Bueno, ya me cansé de estar aquí y me voy. Entonces vamos a suspender. Si el paciente lo suspende, se le explica obviamente y a los familiares cercanos que pueden en días posteriores estos síntomas aparecer y estas complicaciones aparecer. Y esa hipertensión entonces se vuelve incontrolable, esa diabetes se vuelve incontrolable, esa condición cardíaca entonces se va empeorando, entonces pudiera convertirse en una situación grave. Núñez, ahora viene un periodo de zona franca desde el punto de vista médico. Es música, hartura y romo. Te Sí. pregunto. Y whisky también. Y whisky. No, eso es Isidro, porque no puede tomar. Pues nosotros no, somos de romo. Y fumar y todo eso. ¿Se descompensan mucho los pacientes en este periodo? Sí, estadísticamente, según mi experiencia, he tenido que en esas etapas, en Navidades y situaciones así, pues hay un peor descontrol de la dieta. Y la dieta es un pilar importante en el tratamiento de la diálisis. El paciente se come cosas que no debería hacerlo. Y si lo come de manera exagerada. ¿Me entiendes? Si su porción es una, come 3. Sí. Entonces eso empeora la situación de la diálisis. Y aquí en esos meses uno hace más hincapié. Cuidado, mire, Claro. tiene que llevar la cosa un poquito más equilibrada. Le hacemos más presión en esa parte de la dieta. O sea, que unas alturitas el 24 y otra el 31 significa tener que visitar a Núñez. Fácil. Significaría, el paciente puede hartarse, pero de manera equilibrada. Bien. Doctor, y hablando de altura, un paciente obeso y uno no obeso, ¿cuál es el impacto que tiene la diálisis? Si el paciente es obeso, ¿cuáles son
las situaciones particulares que le pueden afectar más que uno que no es obeso. Un paciente obeso es un paciente también que tiene un alto riesgo cardiovascular, un paciente con un síndrome metabólico, un paciente que puede tener una hipertensión difícil de controlar, una condición cardíaca difícil de controlar. Por eso se instaura y se informa al paciente que tener un peso ideal, o dentro de lo que se pueda, ¿verdad?, la situación, es ideal para llevar un control de todas sus enfermedades, incluyendo la renal. Núñez, y los seguros, ¿cómo se están comportando con esto? Le están cubriendo todo, no importa que sea el agua ultra pura, puricísima, lo cubre en todas las circunstancias. La parte del agua ultra pura tiene un pequeño costo adicional, porque eso es un sistema que se le añade a la purificación de agua. Pero en cuanto a la cobertura, depende de la cobertura que tenga el paciente, y exhorto a quienes nos escuchan que llame a su aseguradora a ver en qué cobertura se encuentra, Sí. porque ya ellos tomarán la decisión de qué cubre y qué no. Doctor, llegando a los minutos finales de la entrega del día de hoy, a nosotros como equipo nos preocupa el tema de que la gente pueda prevenir ciertas enfermedades. Entonces nos gustaría que usted como nefrólogo le dejara a la gente que nos escucha estas pautas de qué medidas tomar y qué cambios hacer en mi estilo de vida para evitar daños al riñón, y en esos pacientes que tienen condiciones especiales también cuáles cuidados llevar para evitar tener un fallo renal. Perfecto. Los principales tópicos que tratamos en la prevención es hacer ejercicio. Es ideal, por lo menos 4 o 5 veces por semana en una sesión de 30 a 45 minutos. La ciencia menciona que el paciente que hace ejercicio es un paciente que tiene muchísimas ventajas para evitar ciertas enfermedades. Obviamente dejar de utilizar sustancias que sean dañinas para el organismo, como por ejemplo el alcohol en exceso, el fumar, el utilizar esos dispositivos electrónicos, ¿verdad?, que están tanto de moda. Entonces, también beber suficiente cantidad de agua, llevar una dieta lo más balanceada posible, que sea controlada en ácidos grasos, en carbohidratos y también en proteínas. Bueno, yo siempre digo que tratar de estresarse lo menos que se pueda, Sí. aunque eso no es tan controlable, controlable, y pero- más viviendo aquí en la capital, ¿verdad? Claro. También tener una buena calidad de sueño influye mucho en el control de sus enfermedades. Y lo principal es que le digo, si usted tiene alguna duda médica, visite a su médico de cabecera, porque eso es lo principal para salir de la duda. Claro, muy agradecidos, doctor Johnny Núñez, por su presencia en el día de hoy aquí en Cátedra Médica, trayéndole a la gente que nos escucha estas informaciones tan importantes para que aprendan a cuidar de la salud de sus riñones. Recordarles antes de irnos que el doctor Johnny Núñez tiene consulta privada en Renal Med. Allí usted puede hacer sus citas al 809-381-4596. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica. Recordarles que la cita es 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM.